Bueno, me llamo Jon Alonso, soy enfermero en la residencia San Prudencio, tengo 37 años. Bueno, pues mi trabajo consiste en suministrar cuidados a los ancianos en la primera planta asistida de la residencia San Prudencio. Entonces me encargo de darles la medicación, de controlar su estado de salud, de las curas de las heridas que puedan tener, un poco llevar su día a día y el control de su estado de salud y no sé, valorar si están empeorando, si están mejorando, ver los procesos de enfermedad que tienen y llevar un control de eso de cara a informar a los médicos y administrar los tratamientos pautados. Bueno, pues primero hice BUP, luego posteriormente hice un FP de grado 1 en auxiliar de clínica y luego más tarde, viendo que me gustaba, decidí estudiar enfermería y es una diplomatura de 3 años y la realicé y ahora estoy trabajando aquí. Bueno, pues cuando yo empecé a estudiar en enfermería realizas las prácticas a lo largo de los 3 cursos que se llevan, entonces hice prácticas en diversos sitios y cuando terminé me llamaron del Hospital Psiquiátrico de Álava para trabajar ahí en verano, ¿no? Es un trabajo, una sustitución de verano. Luego he estado trabajando también en la residencia San Prudencio, hice en el centro de día, estoy trabajando también una temporada, he trabajado en el Hospital de Txagorritxu, he trabajado también en un servicio de prevención de una empresa, ya en la sanidad privada, y ahora he vuelto a trabajar aquí en la residencia San Prudencio. Son contratos igual más cortos, pero que siempre te dan la posibilidad de conocer distintos campos de la enfermería. Pues en estos momentos estoy haciendo un contrato eventual, es una sustitución de vacaciones que va a durar hasta después de Navidades. Y bueno, está bien, pero sí que genera un poco de inestabilidad, pero bueno, hay perspectivas siempre de conseguir contratos con más estabilidad. Para el futuro, en principio, me planteo preparar oposiciones de cara a obtener o bien una plaza fija, que sería lo deseable, o si no, por lo menos una interinidad que me permita planificar mi vida a medio o largo plazo. Pero bueno, tampoco estoy a disgusto tal y como estoy con contratos cortos porque me permiten variar mucho de trabajo y no encasillarme en un tipo. Yo creo que se valora, ¿no?, el hecho de que un chico también haga una profesión que siempre ha sido como de mujeres. Bueno, también aportamos otra forma de visión y otra forma de organizar el trabajo. Sí que es extraño para la gente mayor aquí en la residencia el tener un enfermero masculino. Para ellas les choca, ¿no? La imagen te asocian más casi al médico. Tienes que romper ahí ese esquema. ¿Cualidades? Pues, hombre, hay que tener una mente abierta, hay que estar para ver los problemas que se pueden presentar, hay que tener disponibilidad a hacer cosas, hay que tener también cualidades humanas, ¿no? Hay que tener cariño, mucho respeto para con ellos, hay que saber entenderles porque ven las cosas de una forma diferente, están en otra etapa de su vida y hay que estar ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que son esas las cosas que se buscan, ¿no?